Bien, comencemos a hablar acerca de las manifestaciones clínicas del síndrome nefrótico. Entonces, como ya podemos asociar un poco con lo que hemos aprendido de la fisiopatología, el edema va a ser una de ellas. Puede ser periorbitario, de miembros inferiores, genital, de ascitis, es decir, de la cavidad peritoneal, y las manifestaciones secundarias a la pérdida de proteínas y a la caída de la albúmina. Entonces esperaremos encontrar un paciente asténico, adinámico, con leuconiquia, que es el signo de las uñas que lucen blancuzcas como efecto secundario a la hipoalbuminemia, y la orina espumosa, dado que la alta concentración de proteínas en orina le da este aspecto a la orina. Disnea siempre y cuando existan factores que favorezcan que aparezca hipoxemia, como por ejemplo el derrame pleural ante la extravasación de líquido hacia la cavidad pleural, la embolia pulmonar en el contexto de la hipercoagulabilidad que habíamos dicho que pues en los casos de síndrome de nefrótico puede estar favorecida, y las manifestaciones de dislipidemia como santelasma y los santomas eruptivos. La hipertensión arterial también está descrita como una de las manifestaciones clínicas que hace parte del síndrome nefrótico, y aquí podemos ver entonces cómo ese edema va a ser periorbitario, miembros inferiores, región sacra, la anorexia, la fatiga, la letargia, la hipertensión, las complicaciones de acumulación de líquido en las cavidades serosas, la orina espumosa en el contexto de la proteinuria, y algunos de pues, los hallazgos que ya hemos venido hablando desde fisiopatología en el uroanálisis, ¿correcto? Dicho eso, entonces, cuando nos enfrentamos a este paciente que pues, tiene unas manifestaciones clínicas que sugieren un síndrome nefrótico, hay que buscar también cuáles son las manifestaciones que nos pueden sugerir la etiología. Entonces, si nosotros estamos en el contexto de estas manifestaciones y además vemos un paciente que tiene poliuria, polidipsia, polifagia, fatiga, neuropatía, retinopatía, enfermedad vascular periférica, ese paciente es el que normalmente nosotros vamos a sospechar que puede ser un síndrome nefrótico asociado a diabetes, ¿cierto? Y probablemente tenga una glicemia elevada, una hemoglobina glicada elevada, y eso pues le dé mucha más fuerza a nuestra sospecha. ¿Listo? En el contexto del lupus eritematoso sistémico, ¿cuánto sospecharlo? Si nos aparece un paciente que viene con un síndrome nefrótico y además tiene artritis, rash malar, fotosensibilidad, úlceras orales, dolor torácico pleurítico que sugiere que haya probablemente un derrame pleural, pleuritis, pericarditis, ascitis, manifestaciones neurológicas como la depresión, la psicosis, todas estas pueden sugerirnos lupus, y son pacientes que usualmente en sus laboratorios tendrán elevación de reactantes de fase aguda, PCR y BCG elevadas, citopenias, lesión renal aguda, ANAS positivos. Así es como usualmente encontraremos al lúpico con síndrome nefrótico. Pacientes con síndrome de Sjögren, ¿cuándo sospecharlos? Ojo seco, boca seca, parotiditis, artritis, neuropatía periférica, tos, y en esos pacientes cuando tenemos esta sospecha les pedimos anti-Ro, anti-La y nos encontramos con su positividad. Esto apoya mucho la sospecha de un síndrome de Sjögren, ¿de acuerdo? La crioglobulinemia, ¿cuándo la sospechamos? Digamos que la crioglobulinemia suele asociarse un poco más a síndrome nefrítico más que a nefrótico, pero puede hacer el síndrome nefrótico. Entonces lo sospechamos cuando hay púrpura palpable, acrocianosis, lívido reticularis, artritis, neuropatía periférica. Y a continuación tendríamos la amiloidosis, que es otra de las causas más comunes de síndrome nefrótico. Estos pacientes suelen tener mucha disfunción autonómica, ortostatismo, neuropatía periférica, diarrea, falla cardíaca, anormalidades de la conducción en el electrocardiograma. Son pacientes que hacen bajos voltajes, macroglosia, rash hipopigmentario en la piel, hepatomegalia. Es bastante sindromática, muy sistémica esta enfermedad, y se asocia, por ejemplo, a fosfatasa alcalina elevada. ¿Listo? Sobre todo en el contexto de su asociación con el mieloma múltiple. Ahora, síndrome nefrótico asociado a tumores, por supuesto, va a depender de cuál sea el tumor primario. Entonces, pues, dependiendo cuál sea este tumor, vamos a dirigir nuestra anamnesis buscando las manifestaciones clínicas. Pero, pues, digamos que en el caso de la malignidad hematológica, como es el caso de las leucemias, los mielomas, pues los mielomas usualmente tendrán facturas patológicas, las leucemias usualmente se asociarán a infecciones, y en los laboratorios clínicos, por ejemplo,
el mieloma muy frecuentemente presenta el componente CRAP, entonces estos pacientes usualmente van a tener hipercalcemia, falla renal aguda, anemia, anormalidades en el frotis de sangre periférica, trombocitopenia y neuropatía periférica. Y por último, el contexto de las posibles patologías infecciosas asociadas al síndrome nefrótico. Entonces la sífilis, que por supuesto tiene sus diferentes etapas, primaria, secundaria y terciaria. En el contexto primario esperaríamos encontrar el chancro y la linfadenopatía, sobre todo retrovehicular. En el contexto de sífilis secundaria, la dermatopatía, la fiebre. Y en la sífilis terciaria, las aortitis, la alteración del estado mental, las gomas sifilíticas, ¿correcto? Y probablemente el paciente sifilítico tendrá una prueba no treponémica y una prueba treponémica positivas que soporten el diagnóstico. En el caso del VIH, la fatiga, la linfadenopatía, el rash, las infecciones oportunistas son manifestaciones pues bastante típicas de la enfermedad, y en el caso de la hepatitis B y la hepatitis C pues son pacientes que se presentarán con un compromiso hepático, entonces ictericia, esplenomegalia, caput de medusa, ascitis, eritema palmar, atrofia testicular, que todas son manifestaciones realmente un poco más de cirrosis, de hepatopatía, que paraclínicamente se puede ver como plaquetas bajas, elevación del INR, elevación de transaminasas, elevación de bilirrubinas, ¿de acuerdo? Entonces siempre tenemos que dirigir toda esa anamnesis no solo a buscar las manifestaciones clínicas del síndrome nefrótico, sino de la posible etiología que esté causándole al paciente ese síndrome nefrótico, ¿listo? Entonces ya reconociendo esas manifestaciones clínicas tanto del síndrome como de las etiologías, ¿cómo hacemos el diagnóstico? O sea, ¿cómo digo que alguien tiene síndrome nefrótico? Entonces, para hacer el diagnóstico yo voy a necesitar demostrar que el paciente tiene una proteinuria nefrótica, que tiene hipoalbuminemia y que tiene edema. Son los tres criterios diagnósticos que yo necesito. La hiperlipidemia no es un criterio diagnóstico requerido. ¿Listo? Entonces, para evaluar la proteinuria, entonces yo puedo utilizar las proteínas en 24 horas o puedo utilizar la relación proteinuria-creatinuria, ¿de acuerdo? Y para evaluar la albuminemia, pues simplemente solicito la albúmina sérica. El edema lo buscaré con la clínica nomás de tener edema en miembros inferiores, periorbitario, ascitis, bueno, lo que ya habíamos hablado. La hiperlipidemia no está requerida para el diagnóstico, pero pues es útil para saber si el paciente tiene dislipidemia y requiere manejo dirigido para esta dislipidemia. Entonces pues le pedimos el perfil lipídico. ¿Listo? Bien, entonces en ese orden de ideas, en cuanto a la proteinuria, la evaluación de la proteinuria en 24 horas es el método preferido, ¿de acuerdo? Porque va a promediar la variación de la proteinuria teniendo en cuenta el ritmo circadiano, la actividad física, la postura, evita los errores introducidos por una muestra aleatoria exclusivamente como pasa en la relación PC. Sin embargo, la recolección de orina de 24 horas pues también puede estar sujeta a errores por una recolección excesiva o insuficiente, ¿listo? Entonces digamos que ambos resultados pues realmente pueden llegar a ser útiles, ¿listo? Uno podría preguntarse, bueno, pero ¿y cuándo pide uno entonces la relación albuminuria-creatinuria? ¿Por qué uno pide aquí relación PC y no relación AC? Digamos que la relación AC no se utiliza comúnmente en formas que no sean diabéticas de enfermedad glomerular. La relación AC se pide más en diabetes. Y si bien, digamos que la forma en la que uno clasifica la enfermedad renal crónica requiere la presencia de albuminuria, el criterio diagnóstico que utilizamos es con relación PC. ¿Listo? Ahora, algo que es muy importante es entender que la proteinuria en rango nefrótico no siempre se asocia con el síndrome nefrótico, porque yo podría tener la proteinuria pesada sin tener hipoalbuminemia. Ahora, en cuanto a la hipoalbuminemia, si está la albúmina sérica por debajo de 2.5, cumpliría el criterio. Y en el caso de la hiperlipidemia, para contemplarla en el contexto de un síndrome nefrótico, el colesterol total tendría que estar por encima de 350. Y muchas veces no nos encontraremos con esta manifestación, lo cual no implica que el paciente no tenga el diagnóstico. Ahora bien, yo ya tengo el diagnóstico del paciente, ahora pues conozco las manifestaciones clínicas porque las aprendí, pero entonces ¿cuál es el algoritmo que yo debo seguir para llegar a la causa? Entonces, tras haber confirmado el síndrome nefrótico, que es el primer paso, pues vamos a pasar a buscar las causas más comunes. Por lo general, en el enfoque de un paciente en el que yo hice un diagnóstico de síndrome nefrótico, es un paciente que llegó con síndrome edematoso, o sea, llegó hinchado, ¿de acuerdo? Entonces, previo a que yo sepa que tenga síndrome nefrótico, usualmente yo ya le pedí un hemograma, una función renal, una función hepática, un uroanálisis, que son estudios que típicamente solicitamos para buscar las causas de edema en un paciente. ¿Listo? Estos exámenes son importantes porque no solo nos ayudan a distinguir las causas del síndrome edematoso, sino que además nos ayuda a distinguir si existe la presencia de alteraciones que sugieran otros síndromes glomerulares
paralelamente, como el síndrome nefrítico o como la glomerulonefritis rápidamente progresiva. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en el uroanálisis, si yo encuentro hematuria, esto puede sugerirme que haya un síndrome nefrítico o que haya glomerulonefritis rápidamente progresiva paralelamente. Si yo veo, por ejemplo, en el hemograma que hay citopenias o hay elevaciones muy marcadas de las células sanguíneas, esto podría orientarme tanto a procesos infecciosos como a etiologías malignas, mieloma, leucemias e inclusive en el contexto de las citopenias adecuado con estigmas de autoinmunidad, pensar en enfermedad autoinmune, ¿cierto? La función renal y los electrolitos, muchas veces hay algunas patologías que pueden presentarse con lesión renal aguda y nos orientan a sospechar otras etiologías. La enfermedad hepática, ¿cierto? Entonces, el perfil hepático, si me muestra transaminasas elevadas, puede orientarme a sospechar una hepatitis viral y la glucemia y la hemoglobina glicada que nos permitirán descartar la causa más común, que es la diabetes mellitus. ¿Listo? Ahora, si con los paraclínicos iniciales no tenemos ninguna orientación hacia la posible etiología, pues ahí sí va a ser necesario que realicemos unos nuevos estudios orientados a las sospechas que encontremos con base en la historia clínica. Entonces, por eso la historia clínica en estos pacientes tiene que ser amplia, tiene que ser meticulosa, tiene que buscar estigmas de autoinmunidad, de malignidad, de infecciones, ¿cierto? Y sobre todo buscar, pues, las manifestaciones de las patologías más frecuentes: lupus, diabetes y amiloidosis, que esas son las patologías del nefrótico en el adulto, ¿listo? Las más comunes. Entonces, en caso de que encontremos pacientes con estigmas de autoinmunidad, le solicitamos complemento, dado que el complemento es muy útil para enfocar los síndromes glomerulares. Entonces le pedimos C3 y le pedimos C4. El C3 y el C4 no son solo útiles para enfocar el síndrome nefrótico. En general, cualquier tipo de síndrome glomerular se beneficia de ser enfocado con el complemento C3 y C4. Entonces, en esta tabla es bonita porque nos categoriza las posibles patologías según si consumen o no consumen el complemento. ¿Listo? Si el complemento C3 y C4 están dentro del rango normal, las patologías que sospecharíamos serían las tres primarias más frecuentes, que son la enfermedad de cambios mínimos, la glomerulosclerosis focal y segmentaria y la nefropatía membranosa. ¿Listo? Ahora, de las causas secundarias, las que tienen complemento que no se consume son la nefropatía por IgA, porque predominantemente esta patología activa es la vía alterna o las vías de las lectinas y no la vía clásica. Entonces, no consume realmente grandes cantidades ni S3 ni S4. La vasculitis ANCA es mediada por neutrófilos, no por inmunocomplejos, entonces no tendría por qué consumir complemento. La nefropatía diabética, pues, no tiene ninguna relación en su etiopatogenia con la autoinmunidad, no consume complemento. Y las enfermedades glomerulares con depósitos organizados. Entonces, estas serían nuestras sospechas si el complemento no está consumido. Ahora, si por ejemplo tenemos consumido C4, pero C3 está normal o pues ligeramente disminuido, aquí lo que sospechamos es nefropatía por crioglobulinemia. En la crioglobulinemia predominantemente está la vía clásica del complemento, que lleva un consumo preferencial de C4. C3 se afecta, pero mucho menos, porque su posición es más distal en la cascada del complemento. Entonces esperaremos ver más consumido C4. ¿Listo? Ahora, si lo que yo tengo es C3 consumido, pero C4 está normal, entonces aquí saltan a sospecharse el síndrome hemolítico urémico atípico, en donde en esta patología se produce una mutación que activa descontroladamente y excesivamente la vía alterna del complemento, lo que provoca que C3 se cinda de manera persistente y algo semejante pasa en la glomerulopatía C3 y la glomerulonefritis membrano proliferativa. Entonces, bajo estas circunstancias esperaremos un C3 consumido y un C4 variable o normal, pero no tan disminuido. ¿Listo? Inclusive hay quienes plantean que la glomerulonefritis posinfecciosa debería estar en esta categoría, predominantemente consumo de C3 con C4 normal, pero también encontraremos otras referencias en donde nos lo ponen en la categoría de consumo tanto de C3 como de C4. Pero definitivamente la patología que más se asocia a consumo de C3 y a consumo de C4 es el lupus. ¿Listo? Entonces el lupus eritematoso sistémico es una patología que se basa en los inmunocomplejos, en el consumo de complemento, y por lo tanto en estos pacientes con nefritis lúpica esperaremos encontrarlo consumido. Entonces, regresando a nuestro paso 3 de buscar las condiciones específicas, pues esos pacientes con estigmas de autoinmunidad, dependiendo cuál sea el que pues esté presentando, yo oriento
mis laboratorios. Entonces, si me parece que tiene un lupus, pues lo que le voy a pedir son ANAS, anti-DNADS. Si me parece que lo que tiene es un Sjögren, le voy a pedir anti-RO, le voy a pedir anti-LA, ¿cierto? Y si, por ejemplo, pues tengo manifestaciones clínicas típicas, como por ejemplo un derrame pleural o como por ejemplo manifestaciones de falla cardíaca en el contexto de una amiloidosis, pues le pido una placa de tórax, le pido un ecocardiograma. Si el paciente tiene ascitis, le pido una ecografía abdominal para evidenciarla, ver si vale la pena estudiarla, será que esta ascitis es maligna, es por hepatopatía, ¿de acuerdo? Le pedimos una ecografía de vías urinarias y renal con el objetivo de ver si ya hay compromiso renal crónico, especialmente cuando la tasa de filtración glomerular está disminuida, y si pues yo veo que mi perfil hepático está mostrando elevación de transaminasas, pues este es el paciente que se beneficia de un panel de hepatitis para descartar que esta no sea la causa del síndrome nefrótico. ¿Listo? Y bueno, digamos que estas son solo algunas de las opciones de estudios que podríamos solicitar para descartar las causas del síndrome nefrótico. Por supuesto, si la clínica nos orienta a causas más raras, pues vamos a dirigir los estudios a estas sospechas. ¿Listo? Ahora, no solo debemos identificar cuál es la etiología, también tenemos que buscar si existe alguna de las complicaciones del síndrome nefrótico. Entonces tenemos que buscar activamente esas complicaciones que hablábamos en el video pasado. Desnutrición, deficiencia de vitamina D, trombosis, ¿cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, estoy viendo que mi paciente tiene un miembro inferior edematizado o que está hipoxémico, pues tengo que descartar trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar. Entonces aquí me beneficio de Doppler de miembros inferiores, angiotomografía de tórax, el estudio dirigido hacia la sospecha del trombo que esté presentando. Si por ejemplo veo que tiene una creatinina elevada, su tasa de filtración glomerular disminuida, pues tengo que buscar que el paciente no esté ya haciendo enfermedad renal crónica. Y se aplica el mismo principio a las demás complicaciones. Y por último, el quinto paso es evaluar la necesidad de que el paciente necesite una biopsia renal, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo solicitamos una biopsia renal? La biopsia renal es el gol estándar para la evaluación de la enfermedad glomerular. Solo la realizamos si pensamos que el resultado me va o modificar el tratamiento o me va a brindar información adicional del pronóstico que vaya a ser necesaria. Entonces, pues digamos que esto es bastante controversial, es realmente un poco a gusto del nefrólogo, de la unidad renal, ¿listo? Pero hay algunas situaciones que las guías CADIGOS sugieren que sería discutible hacer una biopsia renal y que tal vez podríamos evitarla, como por ejemplo tener positividad para anticuerpos anti-PLA2R, que apoyaría la sospecha de una nefropatía membranosa, o por ejemplo en un contexto clínico apropiado tener una vasculitis ANCA con anticuerpos mieloperoxidasa o anti-PR3 positivos, pues ya con eso sería suficiente para creer que la enfermedad renal sea por esa razón. Tener anticuerpos positivos para la enfermedad antimembrana basal glomerular, tener un diagnóstico confirmado de enfermedad de Alport o de enfermedad de Fabry, contar ya con mutaciones bien caracterizadas en familias con glomerulosclerosis focal y segmentaria, que existan contraindicaciones absolutas para la biopsia renal o que el paciente pues ya tenga un diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Sin embargo, uno se va a encontrar muchas veces con que pues se termina prefiriendo hacer la biopsia en algunas de estas condiciones, y si la biopsia renal se realiza, llamamos a esa biopsia renal adecuada cuando es de al menos 8 a 10 glomérulos, que es la cantidad necesaria para poder diagnosticar o excluir una histopatología específica con confianza, ¿de acuerdo? Entonces, además, esta biopsia, para que digamos que sea adecuada, debemos someterla a diferentes formas de estudiarla. Entonces, con microscopía óptica, porque esto nos va a permitir saber la actividad y la cronicidad de la lesión. Debe ser llevada a inmunohistoquímica, con IgG, con IgA, con IgM, con C3, C4, CQ, fibrina, cadenas libres, kappa y lambda, porque esto nos va a permitir buscar autoinmunidad, buscar malignidad, e idealmente deberíamos llevarlo a microscopía electrónica para definir la localización, la extensión, las características de los depósitos inmunes, los depósitos monoclonales, así como la evaluación de si existe o no existe borramiento de los procesos podocitarios y si existe otra alteración estructural de la membrana basal glomerular. Pero entonces hace un momento decíamos que si existen contraindicaciones para la biopsia, pues esta no se puede hacer. ¿Y cuáles son las contraindicaciones para realizar una biopsia renal? Entonces existen algunas que son absolutas y otras que son relativas.
Las absolutas son en las que sí o sí, si yo tengo esto, no lo puedo hacer y tengo que solucionarlo para que la pueda hacer. Y las relativas son en las que, bueno, sería discutible si bajo esa circunstancia lo haríamos o no lo haríamos. Entonces, en cuanto a las contraindicaciones absolutas, riñones poliquísticos. Los riñones poliquísticos tienen mayor riesgo de hemorragia, dado que hay una dificultad técnica de identificar el tejido renal funcional y hay riesgo de infección, porque la punción de un quiste puede introducir bacterias en su interior y el beneficio diagnóstico realmente es limitado porque la enfermedad normalmente suele ser la enfermedad renal poliquística. La hidronefrosis y la obstrucción de la vía urinaria aumentan el riesgo de daño mecánico y de complicaciones, ya que el riñón está bajo mayor presión y su estructura puede estar alterada de base. ¿Listo? La incapacidad para un consentimiento informado por obvias razones y la coagulopatía. ¿Listo? Entonces, particularmente tener trombocitopenia por debajo de 50.000, INR por encima de 1.5 o tener deficiencias en factores de coagulación aumentan el riesgo de hemorragia y deben corregirse antes de considerar una biopsia. Y dentro de las contraindicaciones relativas están los riñones pequeños porque sangran más y porque ya de entrada se suelen asociar a enfermedad renal crónica terminal y pues esta normalmente es una contraindicación relativa porque ya en este estadio de la enfermedad la biopsia rara vez va a aportar información útil para el manejo del paciente. Entonces solo en situaciones específicas, por ejemplo si yo creo que hay una nueva enfermedad renal o estoy evaluándola antes de un trasplante, podría llegar a considerarlo. La obesidad severa. El riesgo es realmente técnico, ¿de acuerdo? Entonces la dificultad para realizar la punción, el riesgo de hemorragias, infecciones y complicaciones anestésicas es lo que lo limita, pero si es estrictamente necesario se puede hacer. Lo mismo pasa con el riñón único funcional. Si yo lo biopsio, es porque sé que los beneficios van a superar los riesgos y no hay otra opción diagnóstica, porque el daño al único riñón funcional puede llevarlo a enfermedad renal crónica irreversible. Tener un tumor o tener una masa renal. Si hay un tumor maligno en el riñón, una biopsia podría no estar indicada por el riesgo de diseminación tumoral o de hemorragia. Pero si solo de ahí puedo obtener la histopatología, pues probablemente lo vayamos a hacer. La hipertensión arterial severa. Si yo tengo hipertensión por encima de 160/100, esto va a aumentar el riesgo de hemorragia tanto durante como después del procedimiento. Entonces es necesario estabilizar primero la tensión antes de la biopsia. En general, las infecciones renales idealmente pues obligan a que se posponga la biopsia con el objetivo de minimizar el riesgo de diseminación de la infección o de las infecciones posoperatorias. Y por último el embarazo. En el embarazo evitamos la biopsia por los riesgos para la madre y para el feto, pero si el procedimiento es esencial para el manejo de una enfermedad grave, se podría considerar. De esta forma terminaríamos de hablar tanto de las manifestaciones clínicas como del diagnóstico y podríamos comenzar a hablar del tratamiento.